Qué duda cabe que aquí en el Perú va a haber un terremoto, de todas maneras, y en Lima va a haber un terremoto probablemente mayor a 8 grados. Todos los días tenemos movimientos sísmicos. Hoy, en la tarde, a las 5:40 exactamente, hubo el último, grado 4. La semana pasada han habido 3 y el 27 de octubre hubo uno muy fuerte aquí en Lima. Sabemos que tenemos problemas de preparación frente a un terremoto, pero ese no es el tema. El tema es aún más grave, porque ni siquiera tenemos hospitales de campaña. En el año 2007, en el terremoto de Ica, nos dimos cuenta que no teníamos ninguno. Tuvieron que venir países de otro lado y prestarnos los hospitales de campaña. En el 2008, el Perú compró 3 hospitales de campaña. ¿Y qué pasó con esos hospitales de campaña? Que costaron muchísimo dinero. Han sido desmantelados, han sido enviados por partes a determinados lugares, han sido respuestas políticas, han sido canibalizados, en otras palabras. Marisol Choquehuanca nos cuenta en realidad en qué situación estamos. Si hoy hay un terremoto, el Perú no tiene un hospital de campaña. Vamos con esto. Cada vez que vemos imágenes como estas de un terrible terremoto en el mundo, nos preguntamos, ¿cuándo ocurrirá aquí? Cada día ocurren o registramos 3, 4 sismos. De ellos, por lo menos uno es percibido por la población. Lima tembló apenas hace 2 días. Fue un sismo de magnitud 4,1 en la escala de Richter a 41 kilómetros al sur del Callao. En el caso de Lima, comentamos que no hay un sismo grande desde hace 270 años y lo más probable es que en algún momento se produzca este evento. Cuando eso ocurra, además de preguntarnos si como pobladores estaremos preparados, también habría que saber si como Estado lo estaremos. Y la respuesta es escalofriante. Los 14 principales hospitales de Lima, por su antigüedad e inadecuadas estructuras, quedarían inservibles. ¿Sabía usted que de ocurrir un terremoto en este momento, el Ministerio de Salud no tendría cómo ni dónde atender a los enfermos y heridos? Hoy ocurre un terremoto, hoy hay un hospital de campaña que pueda atender la emergencia. No hay, porque han sido seccionados, han sido repartidos y nosotros estamos recuperando. Cuando ocurre un desastre natural, diversos sectores del gobierno se activan para enfrentar las consecuencias. Uno de ellos es la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo del Ministerio de Salud. Su director, Luis Lorochero, es quien acaba de admitir que el MINSA no dispone de hospitales de campaña necesarios para atender las consecuencias de un terremoto. Estos son modelos de hospitales de campaña, módulos de salud que cumplen estándares internacionales para la atención de emergencias, de desastres naturales y deben tener todo lo necesario para salvar vidas, equipos biomédicos, sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos, entre otros. Y eso es lo que nuestro país ahora no tiene. Y tanto hablamos de que hay que estar preparados, pero las gestiones y la gestión a la fecha no nos puede decir cara a cara y decirnos que tenemos hospitales de campaña para responder. Porque a la pregunta frontal, ¿hay hospitales de campaña? Por más peros que hayan, la respuesta final es única, no hay hospitales de campaña. Él es Alberto González, cirujano especialista en gestión, quien trabajó en la Dirección General de Gestión de Riesgo y Desastre del Ministerio de Salud. Testigo, dice, de la desidia de las autoridades ante la necesidad de tener hospitales de campaña. Entonces, eso de que estás tratando un año. ¿Cuánto vamos a tratar? ¿1 año más? ¿2 años más? ¿Cambio de ministra? ¿Cambio de nuevo gobierno? ¿Cuándo vamos a tratar esto? El devastador terremoto del 15 de agosto del 2007 en Pisco e Ica, que dejó más de 500 muertos y miles de heridos, hizo reaccionar al gobierno de aquel entonces sobre la necesidad de tener hospitales de campaña. Y es que durante este desastre no era raro ver escenas como estas, enfermos en la intemperie, en el suelo, mientras que los hospitales quedaron inhabitables.
El entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, llevó adelante la adquisición y en 2008 fue quien llevó a Pisco un equipado hospital de campaña. Los 3 hospitales de campaña que teníamos fueron desmantelados, enviados por los gobiernos de turno a cubrir diversos eventos, ya no solo desastres naturales. Esos conflictos, desde la mirada salud, no necesitaban la presencia de un hospital de campaña. Todos los hospitales de campaña que, por razones de emergencias y desastres, cuando realmente las más políticas han sido desplazados, se han quedado ahí. En abril de este año, parte de un hospital de campaña se desplazó a Chalhuahuacho, Apurímac, donde se encuentra el proyecto minero Las Bambas. Recientemente, el Ministerio de Salud ha tratado de recuperar lo enviado, por ejemplo, a la comunidad nativa Alianza en Loreto, donde se registró un derrame de petróleo. Y lo que se descubrió fue que muchas de las cosas del hospital de campaña, como monitores ecógrafos, quedaron en mal estado o simplemente desaparecieron. Un hospital de campaña, ¿qué criterio tiene? Son básicamente áreas donde se brinda el servicio frente a patologías de tipo trauma. Hay centros quirúrgicos, hay unidades de trauma shock, incluso hay, áreas que pueden simular una unidad de cuidados intensivos. ¿Eso se requiere para un derrame de petróleo, por ejemplo? Un conflicto social. O conflicto social como las Bambas. O sea, no, eso está más ad hoc para el tema de un terremoto, por ejemplo. De estos 3 hospitales de campaña, ¿qué ha quedado? Ahorita nada, ahorita hay una disposición justamente a raíz de tu reportaje, de tratar de recuperar lo que se puede. Y ese es lo que se puede a la fecha, que son 15 carpas, que ha llegado me parece que de Loreto. Y es lo único que hay de recuperado. En el 2014, el gobierno de Ollanta Humala decidió comprar 3 nuevos hospitales de campaña por reposición. Se convocó a una licitación pública por 73 millones de soles y lo ganó el llamado Consorcio Hospitalario de Campaña. Un contrato que fue resuelto en junio de este año, como se lee en este documento, pero que apenas hace unos días habría sido reactivado. En diciembre del 2015 hay alguna falta de coordinación y se retrasan los pagos. Durante este gobierno se ha insistido en que estos hospitales se apresuren y ya se terminó de conciliar la culminación de este proceso. Según González, en 2015 el Ministerio de Salud le desembolsó al consorcio 49 millones de soles, pero hasta hoy el Ministerio de Salud dice no tiene ni un hospital en su poder. En este momento nosotros tenemos ya entregados el 85% más o menos de todos los insumos. O sea, el consorcio hospitalario de campaña. El consorcio hospitalario de campaña. Les ha entregado, al MINSA le ha entregado 80% sí, de todo hecho. Así es. Pero al consultar dónde es que se encuentran esa parte de los hospitales de campaña, el funcionario del Ministerio de Salud nos dio esta respuesta. ¿Quién tiene actualmente ese porcentaje Están de en los almacenes de la empresa, porque ellos custodian esto, ¿sí? Ya nosotros lo hemos recibido, les hemos dado visto bueno a las especificaciones técnicas. Pero está en poder de la empresa. No está en poder de la empresa, está en custodia de la empresa porque ellos tienen los almacenes. ¿Por qué no lo tiene el MINSA? Nosotros, en base a este convenio, es que hasta que ellos no terminen, asumían el costo de los almacenes. O sea, el hospital de campaña no es nuestro. Hemos abonado 49 millones, pero no es nuestro. Y eso no es todo. Mediante proyecto de inversión pública por 92 millones de soles, el gobierno pasado decidió adquirir 3 hospitales de campaña más. Es decir, ahora podríamos tener 6 hospitales. Sin embargo, es otra la realidad. En el 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas da la viabilidad, pero había que desarrollar, todo el expediente completo y hacer todo el proceso ya de la adquisición a través del proyecto de inversión pública. Y del 2015 a finales de 2016 no se ha movido nada. En estos momentos está en la fase de elaboración de expediente técnico. Estamos en el proceso de culminar todo el expediente técnico para la compra de 3 nuevos hospitales de campaña. Como si no fuera suficiente, de ocurrir un terremoto en estos instantes, tampoco podríamos contar con los principales 14 hospitales de Lima.
Este es un trabajo del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres SISMIT, realizado en 2014 mediante un convenio con el Ministerio de Salud. La conclusión es devastadora. Tuvimos lamentablemente muchos hospitales, ¿no?, que son vulnerables, ¿no? Algunos de ellos, los más antiguos, ¿no?, deberían de reforzarse urgentemente. De lo contrario, simplemente va a venir el sismo, se van a dañar y no van a poder funcionar después del sismo. De los 14 centros de salud, el Hospital 2 de Mayo y Loaiza, por ser los más antiguos, son los que tienen más riesgo de desplomarse. El Ministerio de Salud sabe que estos hospitales van a quedar inútiles, que no van a poder atender heridos. Por supuesto, si esto lo hemos presentado, si mal no recuerdo, en febrero del 2014, ante los directores de los hospitales de ese entonces, que supongo que ya no están, y ante el ministro de ese entonces, que tampoco ya no está, ¿no? Entonces los nuevos que han entrado, ¿no?, deben de haber tomado el conocimiento de que existen estos estudios y que existe esta documentación, ¿no? Acá está mi casa caído. Este año el sismo en Arequipa nos recordó que un terremoto nos sorprenderá en cualquier momento y parece increíble que no tengamos hospitales de campaña que aseguren la atención médica de probablemente miles de heridos. Bueno, precisamente en la víspera, este señor Luis Loro fue cesado por el Ministerio de Salud, ha sido ayer en la tarde. Él es el encargado de gestión de desastres, precisamente. Pero acá hay un correo electrónico entre dos funcionarias del ministerio que es absolutamente elocuente y nos demuestra que no estamos preparados para levantar ningún hospital de campaña, y eso es básicamente por desidia, por ineptitud, por lentitud, por lenidad. Podemos ponerle todos los adjetivos. ¿Y qué cosa dice? ¿No? Se hablan entre ellas dos y le dicen: Nelly, buenos días. Para completar la información nos faltaría, número 1, problemas presentados. Número 2, acción correctiva que estamos haciendo frente al problema. De acuerdo al cronograma, que es lo importante, ¿no? En el Banco de Proyectos de Ejecución era para el segundo semestre del 2014, ¿no? Debemos sustentar porque estamos 2016, estamos ya terminándolo y aún no se inicia su ejecución. Así están las cosas, es decir, más allá de los muertos que puede generar un terremoto de gran magnitud, no tenemos hoy, el día de hoy, no tenemos un hospital de campaña para poder salvar vidas. Ese es un problema enorme.